¿El otro botoncito famoso está apretado? Muy bien. Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 34. Aleluya. Me gusta tocar temas bien prácticos que hacen a lo cotidiano, al cada día, a lo que va ocurriendo mientras uno camina en este Evangelio, el Evangelio que son las buenas nuevas de salvación. Dice allí en Mateo capítulo 10, verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de la casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Mateo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Saben? Una de las cosas que enseñó prontamente el Señor a los discípulos fue el tema de la cruz. Hoy nosotros cantamos y tenemos un montón de canciones de la cruz. Tu cruz, Señor, me ha hecho ver el amor derramado por mí. Tantas canciones sobre la cruz. Un texto muy fuerte el que el Señor le dio a los discípulos. He venido a traer disensión. Pasa que el camino de la cruz, ya lo había dicho Pablo, es locura
a los que se pierden. La gente no puede entender cómo la cruz puede traer salvación. Hable con sus amigos, aquellos que no penetra la palabra de Dios. Y van a ver que ellos les van a decir que la cruz es locura. En realidad es locura a los que se pierden. Pero para nosotros, dice, es poder de Dios. Se abre a través de la cruz un camino glorioso del que no debería haber retorno. Sin embargo, muchos gustan el camino de la cruz y en algún momento cuando les toca vivir de cerca, sus vidas se conmueven, a veces se rebelan contra Dios, se enojan. Vengo tocando temas muy prácticos porque entiendo que en los tiempos difíciles uno debe acudir a eso que ha aprendido y que lo tiene a mano para sobrevivir. ¿Ha pensado usted cómo estarán los creyentes en Ucrania? Ahí es la fe donde se pone en práctica, donde se entendió o no se entendió. Donde aquellos que han recibido al Señor en sus vidas comienzan a ver la vida de otra manera. Y el que está aferrado a algo pasajero, pues comienza a vivir de otra manera. Pensaban aquellos que todo en su vida fue las cuatro paredes y el techo. Y cayó una bomba, hermano, y no quedó nada. Y aquellos que se aferraron al Señor y que dijeron, acá está, esto lo tengo, pero sigo adelante, hay cosas más importantes en la vida. Es que la vida del creyente tiene que estar tan sólida, posiblemente sólida, para que cuando vengan aquellos días difíciles estemos preparados. El domingo yo estaba predicando sobre la importancia de estar en la presencia del Señor y expresarnos a Él. E insisto, son tan importantes esas cosas que aún cuando venga ese tiempo difícil, qué importante que yo pueda tener esas herramientas para poder expresarme a Dios. Una vida sólida, que en tiempos de paz no tengo problemas para relacionarme con el Señor, pero en tiempos de fatalidad tampoco tengo problemas para relacionarme con el Señor. Y cuando digo fatalidad, me refiero a tiempos de enfermedad, tiempos de guerra, tiempos de dificultades económicas, tiempos de diversidad, tanta diversidad. Bueno, nuestra vida puede estar preparada. Cuando el Señor habló de la cruz, en este texto primero es muy fuerte, dice, he venido a traer disensión. Puede que haya disensión. Padres con hijos, nueras con suegras. Puede que haya disensión. Él lo afirmó. Luego habló del amor. Lo he explicado tantas veces, una más lo haré. El que ama a un hijo más que a Dios, dice, lo dijo el Señor, no es digno de mí. Yo sé que algunos no lo terminan de... Es como ponerse un carozo
de durazno y tragarlo entero. Y decir, ¿cómo hago? Y no terminan de entender que lo mejor es amar más a Dios que a nuestro propio hijo. Porque Él es Dios primero, el creador, el que nos dio a nuestro hijo, el que nos prestó a nuestro hijo y el que ha de cuidar a nuestro hijo mejor que nosotros. El día que entendamos eso es más fácil. Pero es que Jesús entonces, algo raro anda algo mal acá. No. Es que el orden en Dios, primero es amarlo a Dios. Primero es amarlo a Él. Él es el dador de la vida. Él es el que nos formó. Él es el que nos creó. Él es el que nos dio a nuestros hijos. Es Dios. No debería costar tanto ese concepto. Sin embargo, cuesta. Es tragar un carozo de durazno. Raspa. No tiene que raspar. Tan claro tenía el concepto Job que él ofrecía ofrendas por sus hijos, por si pecaban. Amaba a Dios de una manera. Tenía claro el concepto. Tenía claro el concepto de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y en el Nuevo Testamento, esto mismo, pero a tu prójimo como a ti mismo. El camino del Señor es más sencillo de lo que uno se imagina. Imagínense, yo le hablaba de Croacia, lo que están viviendo, ¿no? Si este concepto del prójimo estuviese claro, no debería haber guerra. Sin embargo, hay guerras por las codicias, por las ambiciones, por el poder. Y el Señor, contrariamente, dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Hablaba de tomar la cruz. Tomar la cruz. Para seguir al Señor. Y sabe, la cruz, a veces la tenemos que tomar en cosas cotidianas. Hay una de las cosas que yo no me gustan, pero sabe que muchas veces uno tiene que tomar la cruz con cosas que están a nuestro alcance. A veces un padre tiene que tomar la cruz con un hijo tiene que tomar la cruz con el padre. Y con cosas cotidianas, a veces entre hermanos. Es tomar la cruz. Y tomar la cruz es negarse a sí mismo. Y es que cuando hay un negarse a sí mismo, hay un trabajar del Espíritu Santo acá. Que cuando viene el día difícil, nuestra vida está preparada porque ha tomado la cruz y lo ha experimentado. Cuando era joven, era adolescente, allí en la iglesia había una hermana, una joven, más grande que yo lo escuché con mis propios oídos. Y ella, hablando de otra persona, dijo, yo soy como su cruz. Yo me quedé helado.
porque en forma adrede, ella sabía que era la cruz de otros hermanos. Y eso puede ocurrir, ¿sabe qué ocurre? Espantosa y lamentablemente ocurre. Que yo no lo vea a usted, que el hermano tiene que tomar la cruz por culpa suya porque yo le corto los dedos. Porque no hay nada más feo. Es espantoso. Pero es bíblico. ¿Sabe qué es bíblico? Y es ahí donde mi vida es formada, es moldeada y es trabajada y donde aprendo a tomar la cruz. Y amar a mi prójimo. Mire, yo le voy a leer un texto que posiblemente traiga un poquitito de luz. En Lucas capítulo 17, verso 1, dije Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Wow. Pero es que cuando cualquiera hace tropezar a alguno de estos pequeñitos, dice, mejor es que se ate una piedra de molino al cuello y que se arroje en el mar. Y yo me acordaba de esta joven. ¿Saben? A medida que pasaron los años, a mí me tocó ver el fruto de esa mujer, porque fue una mujer que luego tomó distancia del Señor. Hoy se imaginan, es una mujer muy grande. Pero ¿a cuántos les hizo tomar la cruz? No tienen ni idea. A muchos, pero a muchos de verdad. Y hubo algunos que lo soportaron, llevaron la cruz, terminaron victoriosos porque aprendieron una lección muy grande. Y hubo otros que estaban tan atentos y tanto les afectaba esa situación que algunos no pudieron dar ese paso, que era el paso de decir, Señor, lo dejo en tus manos, bendícela. Aun cuando no me ha pedido perdón, perdónala. Le faltó ese paso. Aquellos que alguna vez han tenido que tomar la cruz, porque no hay quien no lo haya tenido que tomar, les digo, si superaron ese trance, esa situación, son más que victoriosos. Si no pudieron superar eso, bueno, te queda una lección para la próxima, tarea para el hogar. Tal vez una asignatura pendiente para rendir en marzo. Estamos fines de marzo. Es como cuando a alguno le quedaba una materia una materia previa en el secundario y bueno, la voy a rendir en marzo, háganme más. Bueno, el Señor te está poniendo una mesa en marzo.
para que rindas la materia. Porque de la única manera que uno va a tener una vida aprobada en todo sentido es cuando aprenda a tomar la cruz en lo cotidiano. Y cuando viene una prueba aún mayor, ya aprobé el primario, ya aprobé el secundario, estoy en condiciones de ir a la universidad. Y es tomar la cruz. Y de esa manera puedo servir al Señor. De esa manera puedo comprender como el Señor. Imagínense que a los discípulos les costaba. De tal manera que cuando el Señor le dijo y les habló de la cruz, que en varias veces les dijo, el que no toma su cruz no puede seguir en pos de mí. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor, quiero seguirte, quiero servirte, quiero que uses mi vida, que cuentes conmigo, quiero ser un obrero aprobado, quiero ser un obrero aprobado, quiero que lo que toque, Señor, sea bárbaro para ti? Y nos falta el escalón fundamental, que es el de la cruz. Cuando entendí el camino de la cruz, ya está. Sus discípulos les explicaba que era necesario tomar la cruz. Y Pedro lo tomó aparte y le dijo, Señor, no te hagas daño. Abrazándolo. No hay nada, cuando a uno le ponen el brazo encima, es como una cuestión de cobertura, como de amor, como de respaldo. Y así Pedro lo abrazó a Jesús. Y Jesús le terminó diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba. Y el Señor lo dijo, algunos no gustarán la cruz. Tal vez alguno de ustedes, por no decir todos, les ha tocado pasar por momentos difíciles. Ya ha pasado el tiempo. No te estoy diciendo que te flageles. Te estoy diciendo que le digas al Señor, Señor, gracias por tu cruz. Aun cuando has usado gente de carne y hueso, pero yo he aprendido una lección. Y la lección es la de llevar tu cruz. Es el Evangelio, así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sabe? Yo no quisiera estar ni un minuto en el calzado de aquel que se ocupa de lastimar a otros. Ni un minuto. Porque el Señor se encargará de ellos. Y puede haber gente así. ¿Sabe que hay gente así? Hay gente que es especialista. Yo me acordaba de esta mujer, decía, la definición, dice, yo soy la procesadora de algunos, decía. Yo no lo podía creer. Les hacía pasar un proceso de calvario. Saben, esto ocurre. Alguno puede decir, no ocurre. Sí ocurre. Y esta es la cruz. Vuelvo a decir, no es para que te flageles y le vayas a decir, seguí pegándome. No, ya está. Uno aprende esa lección, levanta la mirada y sirve al Señor. En ese
nuevo proceso, pero proceso en Dios. Proceso en Dios, no el proceso según el mundo, no el proceso según la carne, no, en Dios. Dice que el Señor, después que Él resucita y se le aparece a los discípulos, ¿se acuerdan lo que había dicho Tomás? Tomás, cuando se apareció el Señor resucitado, Él no estaba y Él dijo, yo si no veo sus manos agujereadas, su costado perforado, no lo voy a creer. No lo voy a creer. Y saben, cuando el Señor se le apareció resucitado, le dijo, mira mis manos. Le dijo, poné tu mano en mi costado. Exclamó Tomás. Dijo, Señor, Señor, Señor. Siempre tendremos que tener presente la cruz. Son conceptos elementales y fundamentales, porque cuando venga el día malo o el día gris, nuestra vida va a estar bien plantada. Si no, es lo cotidiano, tocamos temas, la importancia de ser rico, la importancia de tener dinero, la importancia de la prosperidad. ¿En qué quedó el dinero y la prosperidad y todo lo demás a nuestros hermanos en Ucrania? En una iglesia en pleno lugar de crisis, hermanos como los nuestros, y en pandemia porque estaban todos reunidos ahí, en el edificio. ¿Saben qué estaban haciendo? Glorificando el nombre de Dios. Abrazando la cruz. Adorando a Dios. Profundizando en las Escrituras. Orando, clamando. Y cuando se iban de ese lugar, no sabían qué podían encontrar en sus casas. No sabían qué les podía salir al encuentro. ¿Entienden lo que les digo? Es ahí donde se valoran las cosas que en realidad son importantes. Lo demás no es. Lo demás es secundario. Todo. El auto es secundario. Todo es secundario. La vida, la eternidad, el sello del Espíritu Santo, la comunión con el Señor, la comunión entre los hermanos, el edificarnos, el consolarnos, el exhortarnos, que siempre digo, deje la exhortación para los ministerios de gobierno. No se dedique usted a exhortar, que a veces a algunos les gusta exhortar y vas a ver. ¿Quién te puso para exhortar? Pero saben, hermanos, que les encanta. He descubierto que ninguno de ustedes les gusta exhortar. Gracias a Dios. Salvo en el buen sentido de la palabra, exhortándonos para amar a Dios, para buscar a Dios, para encontrarnos con Él, para dar un consejo sano, no para retar, para dar un consejo sano, prudente, algo que nos acerque a la misma presencia de Dios. Hay una canción que dice, tu cruz, Señor, me ha hecho ver, dice, el amor derramado por mí. ¿Cómo está tu cruz? ¿Cómo están tus marcas? ¿Hay marcas? ¿Sí hay marcas? Amemos esta cruz, que es maravillosa. En una oportunidad, una persona me había dicho, ya estoy terminando, mira, no voy a ir más a la iglesia porque hay un hermano que me dijo tal cosa y me hizo otro. Y tenía razón esta persona.
Hermanos, a veces en la iglesia o en las iglesias puede haber hermanos así. Déjenlos en la mano de Dios. Usted ame a Dios. Perdone todo lo que tenga que perdonar y deje que sea el Señor el que se ocupe. Que es maravilloso. ¿Se da cuenta que hay una forma de vivir el Evangelio de otra manera? No sea tropiezo a nadie. No sea tropiezo a nadie. Dedíquese a bendecir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, que podamos llevar tu cruz